Sin odio, sin culpas, sin miedos, los capítulos 8 y 9, que sería lo básico del modelo de autorregulación de los sentimientos y las culpas. Los sentimientos son los responsables de hacernos estar en la gloria o derrumbarnos, desesperados, considerarnos mimados por la vida o abandonados por el destino, respaldados a veces por situaciones concretas, importantes, y otras veces por pequeñeces, cosas inexplicables para los demás. Pero en nuestra vida cuenta mucho la manera en que percibimos las cosas, la manera que las sentimos. A veces cuenta más esto que la situación misma. Todo es cuestión de enfoque, todo depende del valor, de la importancia que le demos a cada cosa, para que de acuerdo a eso, ésta impacte de una u otra forma en nosotros. Que lo tomemos bien o mal, que nos afecte mucho, poquito o nada, hasta el hecho más terrible, como la muerte de una madre o de un cónyuge, a unos los daña de por vida, a otros los afecta por un tiempo, o les resulta indiferente, y hay quienes se alegran. Si partimos de este hecho, podemos concluir que si nosotros podemos decidir cómo vamos a enfocar cualquier acontecimiento de nuestra vida, cómo vamos a enfocar una relación personal, nuestra relación con la pareja, con un hijo, con nuestra madre, con nuestro padre, con un hermano, con un amigo, podemos decidir cómo vamos a sentir. Si nosotros podemos decidir qué vamos a sentir, quiere decir que en lugar de ser manejados por nuestros sentimientos, podemos manejarlos a ellos. Ya es un paso fundamental para librarnos de nuestros odios, culpas y miedos. Manejar nosotros nuestras mentes, tomar control de nuestra vida. El enfoque que tendremos de las cosas nos da el poder de decidir lo que sentiremos. En lugar de generar sentimientos dañinos, podemos no hacerlo, o mejor aún, generar sentimientos compensadores. Nosotros tenemos el poder. Los sentimientos dañinos principales a mi juicio son miedos, odios y culpas. Hay otros que derivan de ellos o pueden originarlos: la soberbia, la frustración, preocupaciones excesivas, la envidia. Tenemos que tenerlos en cuenta para no dejarlos crecer. Personalmente, lo que me sirvió en mi vida cotidiana y para el ejercicio de mi profesión, para ayudar a mis pacientes, es la certeza de que si nosotros podemos darnos cuenta cuál es o son los sentimientos que nos están dañando, de dónde vienen, podríamos poner en juego el o los sentimientos compensadores, solucionando el problema de base. Pero tenemos que tener en claro cuáles son los sentimientos inadecuados y cuáles son los sentimientos que actúan compensando. Los sentimientos inadecuados: odios, culpa y miedo. Los sentimientos compensadores: para el odio lo compensa el amor, perdón, solidaridad, la culpa. A la culpa la compensa el amor, el egoísmo, la bronca, el orgullo, el perdón. Y al miedo lo compensa la confianza. Vemos que hay sentimientos que actúan tanto como inadecuados o dañinos y también como compensadores. Es así porque podemos usar un sentimiento dañino para compensar a otro que nos está afectando puntualmente en ese momento. Si uno tiene en claro qué sentimiento lo está dañando, cuáles sentimientos lo compensan, puede lograr una rápida mejoría en los síntomas producidos por el sentimiento dañino. Es decir, si uno lograra discernir cuál o cuáles son los sentimientos que nos están afectando y pudiera poner en juego a los sentimientos compensadores, lograría equilibrarse emocionalmente. De esa forma desaparecerían los síntomas que lo están afectando, mejoraría su comportamiento posterior y su calidad de vida. La primera pregunta que uno debería hacerse cuando no se siente bien, ya sea física o emocionalmente, es: ¿alguno de estos tres sentimientos dañinos me está afectando? ¿Cuál o cuáles? ¿Siento odio? ¿Siento culpa? ¿Siento miedo? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Me sirve de algo tenerlo? Si lo tengo, ¿puedo realizar alguna acción positiva que mejore mi situación? ¿O lo hecho está y no puedo volver el tiempo atrás? Y en este último caso, ¿cómo está afectando mi calidad de vida el tener este sentimiento? Ahora, con respecto a las culpas. La culpa es un sentimiento que frecuentemente nos afecta, a veces justificada, otras veces injustificadamente. Lo cierto es que bien utilizado nos ayuda a mejorar.
a equivocarnos cada vez menos, a evitar dañar a otros, pero en forma inadecuada puede torturarnos hasta tal punto de arruinarnos la existencia, sobre todo aquellas personas culposas que permanentemente se sienten en falta y que fácilmente pueden ser manipuladas por otras personas que les explotan esa forma de ser. Para este tipo de situaciones viene muy bien como mecanismo compensador la bronca. Si nosotros estamos siendo manejados por alguien que nos hace sentir culpables, para que nos brindemos a él como forma de pagar la culpa, o nos manipula con la lástima, lo mejor que podemos hacer es desafectarnos de esa persona y para ello podemos transitoriamente usar la bronca. Por ejemplo, uno puede sentir rabia, bronca hacia alguna persona que nos está afectando por su forma de ser o de actuar. Con estos sentimientos podemos alejarnos de ella emocionalmente para no seguir sufriendo. Lo más conveniente es para nosotros desafectarnos de esa persona, cortar el vínculo afectivo sin sentirnos culpables. No importa si esa persona es muy cercana a nosotros, si es familiar, la situación de incomodidad existe. Para esto sirve la bronca. Nos conviene usarla hasta que nos hayamos liberado. El paso siguiente, después de asegurarnos que nos hemos alejado emocionalmente, es eliminar la bronca, tratando de entender y perdonar a esa persona que nos hizo daño. Concluir con este tema sin caer en el error de sentirnos culpables por haberle tenido rabia y volver a empezar el círculo vicioso. Es decir, si algo o alguien nos afecta, a través de la bronca tenemos que llegar a la indiferencia. La culpa es un sentimiento muy utilizado para manipular. Quien logra hacer sentir culpable a otro, por ejemplo, Juana hace sentir culpable a Ana, logra que esa persona quede predispuesta a actuar de manera reparadora a favor del que originó la culpa. Ana se siente mal, en falta, y desea resarcir a Juana del daño que supuestamente le hizo. Es bueno que alguien que cometió una mala acción, intencionadamente o no, sienta culpa, porque eso le permitirá hacer algo para corregir su error o aliviarlo. Pero existen personas que juegan con los demás buscando la manera que los otros se sientan culpables, para aprovecharse de esos sentimientos y lograr cosas a su favor. A veces la culpa está realmente justificada, hicimos daño, sin querer o queriendo, pero hecho está. Además de pedir perdón, es importante perdonarnos, porque de nada nos va a servir ese sentimiento en el futuro más que para amargarnos. Una vez aprendida la lección, nos debemos perdonar. Para eso tenemos que asumir humildemente que somos seres imperfectos, con derecho a equivocarnos, y por el amor que nos tenemos, perdonarnos. Cuando uno asume que tiene una personalidad culposa, es decir, de los que se sienten culpables de todo, para poder cambiar debe echar mano al sano egoísmo y al orgullo, como mecanismos compensadores. Por ejemplo, es imposible hacerlo, o no tengo yo la capacidad para hacer todo lo que me piden y no me importa, o hasta aquí doy, o no soy Superman, no soy Dios, no soy omnipotente. Estas frases les vienen bien a las personas culposas, no a los egoístas. En ocasiones la culpa está arraigada más profundamente, casi en el inconsciente, como en el caso de María, que es uno de los capítulos que ya hemos leído. Sin embargo, la respuesta es siempre la misma: perdonarnos. Hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento.